¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El invitado de hoy, yo no sé, después lo vamos a profundizar, pero se puede dividir su vida en dos etapas muy importantes. Pero como para romper el hielo, primero lo presento, Leonardo Malgor, atleta o exatleta, yo creo que es atleta para toda la vida, entrenador de otros atletas. Leo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de poder estar acá charlando con vos sobre distintas cosas que han pasado en estos últimos 55 años. Bueno, se te ve muy bien, Leo, ¿eh? Como para romper el hielo, ¿es cierto que el día de tu casamiento te casabas, vamos a ponerle a las 11 y a las 8 saliste a correr con un equipo de running? Sí, sí, es cierto. ¿El mismo día que te casabas saliste a correr? Sí, sí, sí. Le ¿No es dije a mucho? ¿No es Lucía. mucho? No, porque Lucía me conoció así y hasta el día de hoy sabe que nada, me tomo el tema de entrenar gente de esta manera. Entrenar gente, entrenar runners y entrenar corredores, atletas, desarrollar chicos. Me lo tomo de esa manera y el día de nuestro casamiento era a las 11, o sea, eran las 8 de la mañana, faltaba un montón. Pero te podías lesionar, mirá si pisás una baldosa. No, 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 en realidad, Sí, mucha gente cree que yo corro con mis corredores sí. y no. Voy, les digo, vayan para allá, vayan hasta acá, hagan tantas cuestas, hagan tantas pasadas en la arena, pero no corro con ellos. Bueno, pero eso habla un poco de vos y de cómo te tomás todo esto, ¿eh? ¿No? Y para arrancar bien del inicio, sos uruguayo. Nací en Montevideo, mis padres vivían en las afueras de Montevideo, nací en el Hospital de Clínicas, ahí, mis viejos son uruguayos, de Salto, frente a Sí. Concordia, mi hermano mayor nació en Salto y bueno, después tengo un hermano menor que es ya de un nuevo matrimonio de mi papá, que Mariano nació en Buenos Aires, fue el porteño, el primer porteño de la familia. ¿Y te sentís uruguayo? A los 4 años Ya estabas acá. vine para acá, Era o muy sea, chiquito. todos mis recuerdos que yo recuerde son todos ya en Quilmes, en Buenos Aires. Ujú. Y conocí Montevideo a los 19 años por el atletismo. Fui a Ah, correr fuiste por el atletismo, no Claro, claro, por la familia ni nada por el estilo, un lazo familiar, nada. No. Fuimos a un torneo en Montevideo, en el Parque Valle, y ahí conocí Montevideo. Pero en realidad yo había nacido ahí. Lo conocí a los 19 años en un torneo internacional que fui y corrí. Y la pregunta es, con todo respeto, ¿cómo caíste en Mar del Plata? Pues si te fuiste a Quilmes, ¿cómo llegaste acá? Bueno, porque mi mamá se separa de mi papá Sí. siendo yo muy chiquito y mi hermano mayor estaba terminando la primaria, así que quedó con mis tías estudiando en Uruguay y mi mamá viene a probar suerte a trabajar a Buenos Aires. Nos instalamos en Quilmes porque había una pariente lejana de mi papá que vivía ahí frente al hospital de Quilmes, en una calle que todavía hoy recuerdo el nombre, Alison Bell, y bueno, ahí se instaló mi mamá y empezó a trabajar, a limpiar la casa y a limpiar otras casas, y yo comencé, creo que terminé el jardín ahí y comencé el primer grado en Quilmes. Pero bueno, como que a mi mamá no le gustaba mucho el lugar y empezó a ver si se podía ir a otro lugar. Había visto en revistas Córdoba y había visto en revistas Mar del Plata y dijo, bueno, este verano me voy a probar suerte a Mar del Plata. Mi papá ya también se había venido a Buenos Aires a probar suerte trabajando. Estaba instalado en Florencio Varela. Y bueno, mi mamá me dejó ese verano en Florencio Varela, que todavía hoy recuerdo esos días, y vino todo el verano a trabajar en Punta Mogotes, a limpiar casas, y cuando terminó dijo, esta ciudad me encantó, me quiero quedar acá, así que fue a Buenos Aires, me trajo, y en marzo, abril del año 77
ya estábamos instalados acá y pasamos por distintos puntos donde vivimos, hospedaje, terraza, galpones. Vivimos en un montón de lados con mi mamá. Hasta que más o menos ella pudo alquilar un PH allá por... ¿Y la primaria la hiciste en el patronato? No, el patronato de la infancia fue un lugar que mi mamá acudió porque, claro, ella empezaba a limpiar casas temprano. Sí. Y yo era muy chiquito y no me podía quedar solo donde vivíamos. ¿Te quedabas ahí? Entonces ella me llevaba al patronato a la mañana muy temprano y al principio me buscaba a las 5 o 6 de la tarde. Después ya directamente iba yo solo al patronato y volvía solo a la tarde. Y me acuerdo que esos fueron mis primeros esfuerzos aeróbicos, porque cuando vi que ahorrándome el pasaje del colectivo, el color marrón, que no me acuerdo qué número era, que paraba en Juan B. Justo y la continuación de Santa Fe, creo que era. El 23, el 22, uno de esos. Claro. Sí. Yo me ahorraba eso si me volvía caminando. Entonces me lo ahorraba y me compraba cualquier cosa, una golosina o Sí. un cochecito de juguete. Y así que ahí empecé a caminar desde el patronato hasta la pensión donde vivíamos sobre calle 9 de Julio. 9 de Julio entre Rioja e Irigoyen vivíamos en una pensión que se llamaba De Carolis, una pensión clase B, que hoy es todo un estacionamiento desde 25 de mayo. Sí, en la esquina. Sí, lo tiraron abajo y hoy es todo un estacionamiento. Pero sí, recuerdo muy bien el pasaje por... El patronato debe haber ido un año y medio, más o menos. Nos llevaban desde el patronato a la escuela 53 en Pringles y Ascuénaga, creo que es, por ahí. Bien, bueno, ahí hiciste entonces tus primeros desplazamientos aeróbicos. Pero también, ¿cuánto hay de cierto o real que un poco al atletismo terminás llegando de rebote en el sentido que probabas un deporte, rebotabas, probas otro y no... También típico de la edad, a veces pasa, ¿no? Que si uno no juega bien al fútbol, le digo, bueno, voy a probar esto, voy a probar lo otro. ¿Es así? Es cierto, sí. Yo, por suerte, arranqué probando distintas cosas en el CEF número 1, que era, era el lugar donde la gente de pocos recursos podía ir, pagaba una cooperadora, mi mamá creo, o un carné mensual, pero que era poca plata, pero que ella podía acceder. Entonces ahí empecé gimnasia deportiva, pero bueno, no tenía dominio del cuerpo, era muy alto, muy flaco, poca fuerza. Ahí empecé natación, escuelita de natación en la pileta cubierta. Pasé por distintos deportes. Después otra persona que convivía en la pensión, en la misma pensión donde vivíamos, que era dirigente del Club Urquiza, le dijo, ¿por qué no lo anota en fútbol, Doris? A mi mamá. Y bueno, ahí fui al equipo de Urquiza de fútbol, pero era malísimo. No tenía dominio de la pelota. Los padres de los pibes del equipo, flaco, pegale a una. Era malísimo, malísimo. Después, en el verano del 83, mi mamá, ya vivíamos en otra pensión, en una que estaba en Luro y 20 de septiembre. Y me anotó en el Quilmes, en el Club Quilmes, en la escuelita de básquet. Porque era alto yo, bueno, tenía 13 años y medía 1,78. Entonces me anotó en la escuelita. Pero yo no tenía dominio del balón, nada. Y ese verano fui todo el verano a la escuelita del Quilmes. Y los chicos, había varios de la escuelita que estaban en la selección de Mar del Plata, los hermanos Mafía y otros chicos más. Entonces, claro, íbamos media hora antes, pan, queso, y empezaban a elegir vos. Y siempre quedaba un chico bastante anchito y yo. Y elegían al gordito antes que a mí. Así que imagínate lo perro que sería yo con la pelota de básquet. Cuestión que fui todo ese verano a la escuelita, el profe era un genio, un señor muy grande, que los quilmeños se deben acordar. Y al final de ese verano empecé la escuela secundaria en el polivalente de arte, porque no había alcanzado los puntos necesarios para entrar en el industrial.
Entonces mi mamá, que limpiaba la casa de la secretaria del polivalente, mi mamá se puso como loca porque, bueno, no había entrado en el examen y no había un plan B. Bueno, el plan B fue entrar al polivalente de arte, que fue genial, porque fue el lugar donde yo conocí a mi primer profe de educación física, el profe Martín, que a Martín lo vi 2 veces, 2 clases de educación física y nunca más lo vi, porque en la segunda clase él me dice, ¿te gusta correr? Sí. Y me presenta a Alfredo Chanlío, profe de las divisiones de tercer año, cuarto y quinto año del polivalente, pero que además era entrenador de atletismo. Así que a la segunda clase me lo presenta y me dice, si venís al atletismo a entrenar con el profe Chanlío, yo te exceptúo, pero si empezás a faltar a los entrenamientos, obviamente volvés a las clases y chau posibilidad. Nunca más fui a una clase de educación física, porque siempre me quedé con el profe Chanlío, que fue mi formador hasta los 21 años que viajé a Europa. ¿Y en esa época de secundario marcabas diferencia con los compañeros? ¿Se notaba, digo, como para que te marquen así o no? Se notó en las primeras 2 clases que yo corría las vueltas que el profe Martín nos decía y el resto se escondía, por ahí caminaban y yo le daba vueltas a la pista de atletismo que ha sido mi segunda casa, claro. A la única pista de atletismo que tenemos, el Justo Román, eran ahí las clases de educación física, como hoy son las clases de educación física de muchas escuelas del Estado. Y bueno, ahí conocí a mi entrenador, mi formador, y rápidamente me volcó al deporte federado, porque creo que a las 2 semanas ya estaba compitiendo en un campeonato marplatense de cross country. Qué bárbaro, ¿no? Y bueno, y por ahí nomás ya vino el primer trofeo, ¿no? ¿Cuándo vino? En esa carrera. ¿Ese mismo? Sí. Éramos 26 chicos. Imagínate, yo te conté lo de la escuelita de básquet, te conté lo de la escuelita de fútbol en el Urquiza, que fui para palos en el bowling de Urquiza también. Y cuando eran todos chicos más grandes que yo tendría unos 11, 12 años cuando era para palos en el Urquiza. Salíamos de noche, muy tarde, ya 12 de la noche, y veníamos hacia el centro, y los chicos más grandes pedíamos al parrillero del Brasero, Entre Ríos, esquina Rivadavia, los restos que habían quedado en la parrilla. Y ahí nos armaban una bolsa y nos íbamos a la Plaza San Martín a comer después de haber hecho la tarea en el bowling. Eso lo recuerdo mucho. Y claro, éramos 26 chicos en esa primer carrera de cross country y gané yo. O sea que imagínate lo que pasó a ser el atletismo para mí. Llegué, mi mamá cuando le dije, voy a correr una carrera, bueno, y llegó y vio el trofeo, y yo me voy a dormir en lo de un amigo de la secundaria, Daniel Cúparo, que fue mi primer gran amigo de la secundaria, ese que te aferrás todo el tiempo. Es más, todo ese verano, el verano del 83 al 84, lo pasé en su casa y la gané. Y después salí campeón marplatense de cross country en infantiles, era la categoría. Fui al provincial, salí cuarto, también eran 30 chicos. Nada, el atletismo pasó a ser para mí mi vida. Nada estaba antes que el atletismo y el entrenamiento. Hay lugares que no se olvidan, donde la naturaleza y el mar se encuentran y la familia se vuelve tribu. Acá no solo venís a la playa, vivís nuestra cultura de playa. Te esperamos en el sur de Mar del Plata. Medical Hair. Cumplimos más de 20 años en Mar del Plata. Experiencia y conocimiento en el tratamiento de la recuperación capilar. Recupera tu pelo. Recupera confianza. Medical Hair. Nuevo Valen Infinity. Para frentes y muros. Con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen. Pintura oficial de los campeones del mundo. Bueno, y siempre, porque la mencionaste un montón, siempre tu vieja, ¿no? Ahí. Sí,
y mi vieja. Mi vieja, hasta que me hice grande, hasta que le dije, ma, me voy a vivir solo. Estamos hablando de el año, yo tendría 24 años. Recién ahí me separé de mi vieja, que le dije, ma, me alquilé un departamento, una casa, no me acuerdo. Y me fui a vivir solo y ahí me independicé, pero sí, siempre mi vieja presente en todo, en las pastas. Las pastas, porque mi mamá trabajó 20 años en una fábrica de pastas caseras chiquitita, ahí en Alvarado, entre Corrientes y la que sigue, que Entre Ríos. 20 años estuvo en Dallino, pastas Dallino, y ahí unos sorrentinos caseros, todo. Y era traerme pastas. Así que estuve bien alimentado a pastas toda mi juventud. Bueno, y después, bueno, empezaste obviamente ya un camino cada vez más grande. ¿Cuál fue el momento? Yo sé que el momento soñado fue el de los Juegos Olímpicos, que ahora por ahí lo vas a contar, pero digamos, en tu carrera, más allá de eso que no lo pudiste lograr por una lesión, pero ¿cuáles fueron los momentos? Tenés que marcar uno. Y hubo muchos en mi crecimiento, en mi juventud, mucha gente que me ayudó, muchísima gente que me ayudó a crecer. Obviamente yo respondía cada vez con más responsabilidad, con más entrenamiento, con más medallas, más clasificaciones, pero bueno, nada, obviamente los Juegos Panamericanos de 1995 marcaron el momento más importante técnicamente mío como atleta en una pista. Pero también marcó ese momento de la lesión en mi rodilla, en mi tendón rotuliano, que posterior a los Juegos tuve que operar, y a partir de ahí vino otro momento, el momento de querer seguir, el momento de recuperar de esas operaciones que tuve, pero también yo veía que me iba alejando de ese gran momento técnico que yo había tenido. ¿Por qué? Porque había hecho marca para los Juegos Olímpicos en los Juegos del 95, hice marca para los Juegos del 96, para el Campeonato Mundial del 95, que hubiese sido mi primer mundial, que vengo de Tokio con Micaela Levalli, el mundial de Belén Caseta 2017 en Londres. Bueno, ese mundial que pude vivir con mis atletas, yo lo había logrado como atleta en 1995, logré hacer la marca, era en Gotemburgo, en Suecia, y lo vi por televisión. ¿Y cómo fue eso? Digo, para vos soportarlo debe ser terrible, ¿no? Porque estabas terrible. Ahí, lo tenías 25 años tenía. Y una lesión Tenía 25 años, tenía la pierna abierta, recuperándome, tirado en un sillón. Te operaron 2 veces, ¿no? 2 veces, sí, 2 veces seguidas, por el mismo tema. En realidad tengo 3 operaciones en la rodilla derecha. Y fue duro, se me caían las lágrimas viendo el Ullevi Stadium, se llama el estadio de Gotemburgo. Y nada, y esa misma marca que había hecho acá, en los 3.000 metros con obstáculos, que al día de hoy todavía es récord de la provincia de Buenos Aires, ese tiempo también era habilitante para Atlanta 1996 Juegos Olímpicos, el sueño de todo deportista. También lo vi por televisión, porque nunca pude llegar a recuperarme, y a partir de ahí se alejó la posibilidad de ser olímpico como atleta, hasta que las lesiones me alejaron como atleta y no me quería ir del deporte, así que yo no me había podido recibir de profe de educación física, hice los cursos para entrenador de atletismo, hice los 2 cursos de la Federación Internacional, y ahí empecé a volcar mi experiencia en otros chicos, en otros atletas con ganas, que eran sus momentos como atletas. Y bueno, desde el año 2002, abocado a esta tarea de volcar en otros la experiencia vivida. Y que te va muy bien.
Queda muy bien. Igual, una pausa en lo que comentabas, ¿qué le pasa a un deportista de ese nivel cuando sufre una lesión así en un momento determinante? Como lo mismo le puede pasar a un jugador que se pierde un mundial, bueno, lo mismo te pasa a vos. Creo que todavía es más grande aún porque el atletismo por ahí para la Argentina puede ser más lejano, sin embargo vos habías alcanzado esa marca. Digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo manejaste en la cabeza? ¿Le pegabas trompadas a la pared? ¿Cómo lo sobrellevaste? Es el peor momento que puede vivir un deportista. Y a veces uno piensa en los futbolistas que tienen su vida resuelta por un gran contrato firmado con un club grande, y algunos hasta la vida de sus hijos solucionada económicamente, pero ellos también sufren. Ni te imaginás lo que es para un deportista amateur, alguien que sabe que cuando termine de correr tiene que empezar con la vida misma y a la par de todo el mundo, a trabajar. Es terrible, porque el sueño más grande de un deportista amateur es llegar a ser olímpico, sobre todo si su deporte es olímpico. Para alguien que su deporte no es olímpico, pero que hay un campeonato mundial, será llegar al mundial, ser mundialista. Es duro, es muy duro, porque obviamente son momentos donde solamente la familia te acompaña, o tu novia o tu novio te acompañan en ese momento, y es un momento donde si había luces, se apagan las luces, se apagan los reportajes, ya se habla de otro atleta, del atleta de... Me pasó, porque yo estuve 1 año y 8 meses fuera de combate, en Mar del Plata, en mi pueblo. Y ya surgían nuevos nombres, gente que ganaba las carreras de calle, que estaban... es duro, pero es duro más que nada por lo que yo había alcanzado a través del tiempo que había hecho. Había alcanzado los 2 eventos máximos del atletismo mundial, el mundial y los Juegos Olímpicos. Y a ninguno de los dos pude ir. Pero la vida me recompensó. Eso te iba a preguntar, con lo que te pasó después, con esto que contaste recién de Micaela Levalli en Tokio, en Londres creo que también estuviste con Marita Peralta, ¿te compensó la vida con eso? ¿Te alcanzó a compensar? Sí, lo busqué, lo trabajé. En el año 2003, un intendente que hubo acá en la ciudad me dio la oportunidad de empezar a trabajar en deporte. Yo tenía 32 años, creo que acababa de cumplir, 32 años. Hacía ya 3 años que no corría y estaba mal económicamente, como muchos argentinos. Estoy hablando año 2002. Claro, sí. Pero el tema era que tenía esa edad, no tenía trabajo, no sabía para dónde arrancar, y fui a ver a este intendente y le pedí barrer los baños del Parque Camet. Yo quería entrar en algún sistema de trabajo que me permita seguir adelante con mi vida, porque estaba... hacía 3 años que estaba muerto en vida y tenía esa edad. Y me dijo, no, vos como otros has sido referente dentro de este deporte y tenés que trabajar en deporte. Y ahí fui a trabajar al ente municipal de deportes y recreación, que hasta hoy me toca hacer actividades muy lindas porque están relacionadas con lo que yo he hecho toda mi vida. Hago carreras para chiquitos, acompaño eventos de running, acompaño eventos de atletismo. Así que a partir de ese año, finales del 2002, principios del 2003, comencé de lleno a esta tarea de volcar mi tarea de mi experiencia en otros chicos. Y bueno, mis sueños se trasladaron a otros chicos, y esos chicos tuvieron sus propios sueños, llegar a un mundial, llegar a unos Juegos Olímpicos, y yo acompañé eso. Así que lo acompañé con toda la experiencia posible,
Y más allá de las medallas alcanzadas y de las clasificaciones alcanzadas de mis deportistas, lo bueno es que por lo menos de los que más alto llegaron a Juegos Olímpicos, a campeonatos mundiales, medallistas panamericanos, ninguno se tuvieron que operar de ninguna rodilla. Ninguno. Y eso es un logro que hasta el día de hoy tengo, que lo considero una medalla más que importante. Y perdóname, ¿y por qué eso te lo adjudicás a vos? Digo, ¿se trabaja para no tener lesiones en el atletismo? Es muy importante. Es muy importante cuidar a los deportistas. O sea, yo soy alguien que cuando tengo un atleta con condiciones para llegar muy alto, soy muy duro como entrenador. Considero que soy muy duro porque mis propios atletas me lo dicen. Trabajo con otro entrenador, con Daniel, que Daniel es como mucho más docente, acompaña de otra manera al deportista. Yo soy como más tosco, más duro, y persigo un fin, que es lograr lo máximo de mi deportista. Eso es pero nada, lo he logrado con muchos. Han llegado, ya te digo, he tenido atletas en los Juegos Olímpicos de Beijing, de Londres 2012, de Río 2016, de Tokio 2020, y he acompañado procesos que han llegado a otros Juegos Olímpicos. Bueno, Leo, para ir cerrando, te emocionás mucho justamente con tus corredores. Sé el caso de Micaela en Tokio, terminó, te buscaba, pasaron como 15 minutos, te encontró y vos estabas llorando todavía. Sí, bueno, porque son muchos años de soñar ese momento con mis deportistas. Vos pensás que Micaela Levalli ingresó a la escuelita de atletismo del EMDER a finales del año 2011. Entonces, la mañana que estábamos en el Mundial en Tokio, en el comedor, con los otros chicos del equipo nacional que habían clasificado, me preguntó, esta noche, ¿qué hago en la serie? Esta noche vas a disfrutar, Micaela. Esta noche vas a disfrutar de estar entre las mejores corredoras del mundo de 1500 metros, porque hace 14 años que pones tus piernas en juego, tu salud en juego, y que entrenás por el camino que hay que ir, por el camino limpio. Entonces, esta noche vas a disfrutar con las mejores del mundo corriendo 1500 metros. Y batió el récord nacional de los 1500 esa noche. Qué bueno. Bueno, Leo, se nos terminó el programa. Vamos a brindar con este vino Viñas del Nantifol. Es de Trevelin, uno de los más australes del mundo, un lugar fantástico, muy lindo para ir a conocer. ¿Por qué brindamos? Brindamos por Mar del Plata, por el deporte de Mar del Plata y por los que estuvieron antes que nosotros generando deporte en Mar del Plata, y por todos los que van a venir, porque nosotros le estamos metiendo mucha pila al desarrollo de los deportes en Mar del Plata. Así que toda esta energía que nosotros metemos la vamos a contagiar a los que vengan en la ciudad. Genial. Sonó bastante. Gracias, Leo, por estar esta noche. ¿Te gustó el vino? Sí, muy rico, muy rico. Gracias por estar esta noche y contar tu historia. Gracias a vos y a toda la gente que colabora para que esto salga adelante. Gracias.